Imagina despertar con el frío cortante de un invierno interminable. No hay ventanas, no hay timbres, solo el eco de la nieve al caer sobre un techo de paja y el olor persistente a humo dentro de una casa donde el tiempo parece detenido. Todo lo que conoces es tu clan, tus padres, tus manos que ya cargan leña antes de haber perdido los dientes de leche. Estamos en los antiguos fiordos de Noruega, siglo VIII. Y aquí, crecer no era una etapa, era una urgencia, porque cada día sin aprender era un día más cerca de la muerte. Cuando pensamos en los vikingos, vemos cascos con cuernos, aunque nunca los usaron. Vemos batallas en cámara lenta y un mar embravecido. Pero eso es solo la piel del relato. Detrás de todo eso, hay una historia más cruda, más real. La de niños que jamás fueron niños, porque no se les permitió serlo. En el mundo vikingo no existía el concepto de infancia como algo separado de la adultez. No era un período de juegos, era una antesala brutal hacia la responsabilidad. A los 3 años ya se les exigía observar. A los 5, colaborar. A los 7, sobrevivir por sí mismo si era necesario. Un niño que no prestaba atención a cómo se curtía una piel o a cómo se enterraba una trampa para lobos no era considerado lento. Era considerado una amenaza para el grupo y no era castigado con palabras. Era ignorado, excluido, puesto a prueba. Las niñas, desde muy pequeñas, eran la memoria viva de la aldea. Aprendían a hilar, sí, pero también a preparar la medicina de invierno, a leer el clima, a negociar con otras familias durante los intercambios. A veces eran las únicas que sabían recitar las genealogías completas de su linaje. Y no existía una escuela como tal. El aprendizaje era visual, silencioso. Si no entendías algo, era porque no estabas observando. Y eso, en una cultura donde la atención significaba vida, era una falta casi imperdonable. Las casas, llamadas longhouses, eran espacios comunales, oscuros, donde el humo flotaba siempre a la altura de los ojos. Se dormía junto a animales. El calor humano era lo único que mantenía alejadas las enfermedades del pulmón y los espíritus del hielo. En invierno, los niños compartían pieles para dormir entre adultos, aprendiendo a callar cuando había discusiones y a oír incluso cuando nadie hablaba. Pero no todo era frío y severidad. En medio del rigor, también existía la magia. Cada objeto tenía alma. Cada runa tenía poder. Los niños aprendían a respetar a los árboles, a pedir permiso al bosque antes de cortar una rama, a dejar ofrendas al mar antes de salir a pescar. No por superstición, sino porque sabían que todo lo que no comprendes puede matarte. Y aquí entra uno de los elementos más desconocidos, la relación entre los niños y los muertos. En muchas aldeas, los restos de los antepasados no se alejaban del hogar. Se enterraban cerca, se dejaban amuletos en las paredes, y los más pequeños eran los encargados de mantener viva esa conexión. Aprendían a no temer a los huesos, sino a honrarlos. Un niño que hablaba con su abuela muerta no era corregido. Era escuchado, porque en esa voz podía haber un mensaje del otro mundo. Uno de los castigos más severos no era el golpe ni el trabajo forzado, era el exilio temporal del círculo. Un niño apartado del grupo, aunque fuera por solo un día, perdía calor, comida y algo más vital, identidad, porque ser vikingo no era solo nacer allí, era demostrar que pertenecías, que eras útil, que tu existencia fortalecía al grupo. Y en ese contexto, los juegos infantiles no eran juegos, eran ensayos. Las espadas de madera eran reales en la mente. Las muñecas hechas con huesos de animales no eran juguetes, eran herramientas para aprender a curar, a proteger, a recordar. En la memoria colectiva de estas tribus, la infancia era una fragua, un lugar donde la debilidad era derretida y la voluntad se templaba con cada herida. Los relatos que hoy llamamos leyendas eran narrados frente al fuego no para entretener, sino para educar.
Un niño que escuchaba mal una saga era un adulto que moriría por ignorancia. Y entre todo ese rigor emerge una figura poco mencionada, la madre vikinga. No solo daba vida, era la primera maestra, la contadora de historias, la guardiana del saber oculto. Muchas veces, la mujer era la única que sabía cómo leer ciertos símbolos o preparar ciertas pociones, y era a los hijos, no a los maridos, a quienes se las transmitía, porque en el mundo vikingo, todo lo que valía la pena debía sobrevivir al tiempo, y solo los niños, si aprendían bien, podían lograrlo. Un dato que pocos conocen. En ciertas regiones del norte, las madres enseñaban a sus hijas a predecir los sueños de los hombres. A través de símbolos, plantas y cantos guturales, podían interpretar si un líder debía partir a la guerra o quedarse. Eso no era magia, era política, era supervivencia. Y muchas decisiones bélicas importantes comenzaron en la voz de una niña que había soñado con lobos. Así era crecer en una tribu vikinga. Una experiencia donde el juego era ritual, el aprendizaje era observación y el error era una amenaza colectiva. Donde cada día era una prueba y cada noche era una victoria contra el olvido. Pero si crees que eso es lo más duro, espera a conocer lo que pasaba cuando un niño no cumplía con su rol, cuando fallaba en la cacería, cuando mostraba miedo. Porque lo que venía después no era castigo, era una transformación. Y ahí, justo ahí, es donde comenzamos el siguiente capítulo. Cuando un niño viking no cumplía con lo que se esperaba de él, no recibía un sermón, ni era enviado a pensar lo que hizo. Era observado. El silencio se hacía más denso a su alrededor. Su nombre comenzaba a perder fuerza, y en un mundo donde la identidad era compartida, eso era una forma de desaparecer. Algunos eran enviados solos al bosque, a sobrevivir una noche, a demostrar que podían regresar sin haber sido devorados por la oscuridad. No era un castigo cruel, era un rito, porque solo aquellos que volvían sabían ya qué era el miedo y cómo dominarlo. Y no todos volvían. Otros eran puestos a prueba por el sabio del clan, si lo había. Un anciano con ojos profundos y dedos que olían a corteza y sangre seca. Les hacía preguntas que no eran para ser respondidas, sino para ser sentidas. ¿Qué escuchas en el viento? ¿Qué ve el cuervo antes de volar? Si el niño respondía con frases comunes, se le pedía guardar silencio. Si respondía con un gesto o con una historia, se le consideraba listo para aprender. Había castas invisibles dentro de la tribu. No estaban escritas, pero todos las sentían. El que era buen cazador, el que sabía cantar las runas, el que podía calmar a los animales, y desde muy temprana edad, los niños comenzaban a inclinarse a uno de esos caminos. Si no encontraban el suyo, eran desorientados, eran peso muerto, y nadie podía cargar con eso. Pero también había belleza, había una dulzura ruda, oculta entre la ceniza y el esfuerzo. Un padre que tallaba un peine para su hija con una runa secreta. Una abuela que enseñaba a un nieto a reconocer estrellas que ya no existen en nuestros cielos. Había canciones que solo se cantaban cuando todos dormían, susurradas como plegarias, para que el alma del niño no se extraviara al crecer. Y había algo más, las marcas del destino. A ciertos niños se les atribuían señales desde el nacimiento. Si nacían durante una tormenta, si tenían una mancha en forma de serpiente, si sus ojos brillaban en la oscuridad. A ellos se les vigilaba, no con miedo, sino con expectativa, porque el clan necesitaba más que fuerza, necesitaba señales, y todo era símbolo. A veces estos niños eran llevados al Volva, una especie de chamana. Ella no hablaba mucho, escuchaba los huesos, olía la cera de las velas y colocaba piedras calientes sobre la piel del infante. Si el niño no lloraba, se decía que los dioses ya lo habían elegido. Y si lloraba, también. Todo tenía un significado. Incluso la forma en que un niño observaba el fuego.
Si lo miraba fijo, se decía que tenía alma de forjador. Si evitaba mirarlo, que había visto cosas que aún no debía contar. Los rituales de iniciación eran distintos según la aldea, pero todos compartían una esencia: transformar al niño en un portador de algo. Un portador de coraje, de saber, de música, de muerte. Lo que fuera, pero debía cargar con algo. ¿Te parece duro? No para ellos, porque la fragilidad era lo extraño. El sacrificio no era triste, era parte de lo correcto. Si un niño debía renunciar a su comida para alimentar a su hermano más fuerte, lo hacía sin preguntas. Porque sabía que su supervivencia estaba atada a la del grupo, no a la suya propia. Incluso en los juegos se entrenaba el sacrificio. Uno de los más extraños consistía en caminar sobre un círculo de brasas apagadas, aún tibias, sin mostrar dolor. Si se reía, era digno. Si lloraba, debía repetirlo. Otro juego era trepar un poste resbaloso con los ojos vendados, solo guiándose por los gritos de su madre. Era un entrenamiento de confianza absoluta. Y por supuesto, la lucha. Desde los 8 años, los varones comenzaban con la práctica real del combate. No se trataba de ganar, sino de resistir. Las cicatrices eran marcas de orgullo, pero no por valentía, sino por disciplina. Aquel que no podía sostener la espada de madera no era ridiculizado. Se le daba otra herramienta, porque no todos eran guerreros. Algunos eran constructores, otros navegantes. Otros cuidaban los cultivos secretos que crecían bajo la escarcha. Porque sí, había cultivos ocultos, pequeños invernaderos primitivos cubiertos con piedra, musgo y pieles, donde las mujeres más sabias cultivaban hierbas que hoy ni siquiera conocemos. Muchas de esas hierbas eran conocidas solo por los niños, que las cuidaban en secreto. Ellos eran los únicos lo suficientemente ágiles para entrar sin dejar rastro. Y luego estaba el mar, el último maestro. Antes de subirse a un barco, todo niño debía aprender a escuchar las olas, literalmente. Se les enseñaba a colocar el oído sobre la madera húmeda, para sentir la dirección del viento a través del eco. Si sabías leer el sonido del mar, podías salvar a tu clan. Un joven que caía al mar helado y lograba volver, era recibido con respeto. No se le abrazaba, no se le felicitaba, simplemente se le miraba con un nuevo tipo de silencio, el del reconocimiento, porque así se crecía, en el esfuerzo, en el ritual, en el sacrificio que no pedía explicaciones. Y ahora lo sabes, ser un niño vikingo no era vivir una infancia, era encarnar un legado. Ser parte de una cadena invisible que conectaba a los muertos con los que aún no nacen. Cada palabra, cada herida, cada costumbre tenía un propósito, incluso el dolor. Así que la próxima vez que veas una serie, una película o una imagen idealizada de los vikingos, recuerda esto: antes de ser guerreros, antes de navegar, antes de conquistar, fueron niños, niños forjados en humo, hielo y silencio. Niños que nunca jugaron, pero aprendieron a recordar, porque en su mundo la memoria era el arma más afilada.